Bueno, bienvenidos a esta breve presentación de la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias, o también conocida como Convenio de Bonn, que para que ya no se nos olvide más, suena o rima con migración, y que fundamentalmente pretende la conservación de la fauna migratoria mediante la adopción de medidas de protección y conservación del hábitat, concediendo un particular interés sobre aquellas especies cuyo estado de conservación sea desfavorable. Bueno, el Convenio de Bonn, también conocido como Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias, o como se le suele llamar habitualmente por su acrónimo, CMS, es un tratado internacional auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el NUMA. Entró en vigor desde el 1 de noviembre de 1983 y en España en concreto desde el 1 de mayo de 1985. Tiene como objetivo principal la conservación de la fauna migratoria mediante la adopción de medidas de protección y de conservación del hábitat, prestando una especial atención a aquellas especies cuyo estado de conservación sea considerado como desfavorable. El convenio consta de dos apéndices. El apéndice primero, que incluye especies migratorias consideradas amenazadas, mientras que el apéndice segundo abarca aquellas especies que se beneficiarían o que necesitan de una considerable cooperación internacional. Por esta razón, la Convención alienta a los Estados miembros a desarrollar acuerdos globales o bien regionales dentro de sus áreas de distribución. La Convención, además, actúa como una convención marco que permite la creación de diferentes tipos de acuerdos, desde tratados legalmente vinculantes hasta instrumentos menos formales como los memorandos de entendimiento. Estos acuerdos se pueden adaptar a las necesidades específicas de cada región y área migratoria, permitiendo un enfoque flexible y personalizado para la conservación de la fauna migratoria de todo el mundo. Bueno, el Convenio de Bonn tiene como objetivo principal la conservación a nivel mundial de las especies migratorias de la fauna silvestre. Reconoce además la importancia fundamental de la fauna silvestre en diversos aspectos, como el medioambiental, ecológico, genético, científico, recreativo, cultural, educativo, social y económico. Para lograr este nivel de conservación, se destaca la necesidad de una cooperación internacional para proteger las especies migratorias en todas las áreas por donde se desplazan. Bueno, en este contexto, las partes en el convenio reconocen la importancia de conservar estas especies y prestan especial atención a aquellas cuyo estado de conservación sea considerado como desfavorable, tal y como hemos comentado. Se establecen, entonces, acciones específicas para evitar que las especies migratorias lleguen a estar amenazadas, como fomentar la investigación relacionada con ellas y cómo celebrar acuerdos que abarquen su conservación y su gestión. Para proteger las especies migratorias amenazadas, las partes tienen como objetivo proporcionar protección inmediata a aquellas especies incluidas en el anexo 1, conservar o restaurar su hábitat, prevenir o reducir los efectos negativos de actividades que impidan su migración y controlar los factores que las amenacen. Bueno, estos esfuerzos se centran en minimizar los riesgos y en promover la supervivencia de estas especies en la medida de lo posible. Los países que forman parte del área de distribución de las especies migratorias deben prohibir la captura de animales pertenecientes a las especies que se enumeran en el anexo 1 del convenio, con ciertas excepciones, como cuando se trata de fines científicos o para reforzar la propagación o supervivencia de la especie. Si bien estas excepciones deben ser específicas en su contenido, limitadas en lugar y tiempo y no perjudicar en ningún caso a la especie. De otra parte, la conservación y gestión de especies en el anexo 2 puede requerir acuerdos internacionales que abarquen todo el área de distribución de la especie y estén abiertos a la adhesión de todos los países involucrados. Estos acuerdos deben incluir información detallada sobre la especie migratoria, medidas de aplicación, procedimientos de resolución de controversias y designación de autoridades responsables. Los acuerdos también deben contemplar la investigación, intercambio de información, conservación y restauración de hábitat, evaluación periódica del estado de conservación y procedimientos de urgencia para reforzar las medidas existentes. Además, existen
acuerdos específicos para poblaciones migratorias que atraviesan límites jurisdiccionales nacionales independientemente de su inclusión o no en el anexo segundo del convenio. Bueno, la conferencia de las partes constituye el órgano de decisión del convenio y examina la aplicación del convenio y puede adoptar además recomendaciones. De otra parte, el convenio y sus anexos 1 y 2 pueden ser enmendados. Cualquier controversia que surja entre las partes en el convenio deberá resolverse por la vía de la negociación entre las partes afectadas. Si la controversia no se puede resolver mediante la negociación, podrán someterse a arbitraje, en particular al del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, cuya decisión va a ser vinculante para las partes. Bueno, y finalmente, el convenio establece una serie de definiciones que resultan de gran interés por su novedad. Sobre especie migratoria se define en el convenio como el conjunto de la población o de cualquier parte de la misma separada geográficamente de la población de toda especie o de todo taxón inferior de animales silvestres, de los que una fracción importante franquea cíclicamente y de forma previsible uno o más límites de jurisdicción nacional. Bueno, destacamos también la definición de área de distribución, conjunto de las superficies terrestres o acuáticas que una especie migratoria habita, atraviesa o sobrevuela durante su itinerario habitual de migración. También destacamos el estado de conservación de una especie migratoria, que define el convenio como el conjunto de las influencias que actúan sobre dicha especie migratoria y pueden afectar a largo plazo su distribución y el tamaño de su población. Y finalmente vamos a destacar la definición que realiza la Convención sobre especie amenazada, que sería una especie migratoria que se encuentra en peligro de extinción en el conjunto o en una parte importante del territorio de un país.